quiero que oremos por los jóvenes. Este culto es un culto que, como se dieron cuenta, la parte de la alabanza fue coordinada por los jóvenes. Las participaciones que hemos tenido pues también son jóvenes. Solo la predicación no, ahí fallamos. pero gracias a Dios que el Señor nos da esta bendición. Pero sí les pido que oremos, cierren sus ojos ahí donde están y que podamos darle gracias al Señor y encomendarle a la juventud de nuestra iglesia. Señor, te damos las gracias porque sé que tú estás aquí. Sabemos, Señor, que tú estás detrás de todo lo que esta iglesia, Señor, está haciendo. Señor, gracias por los líderes, gracias por nuestros pastores, pero también te queremos dar gracias por nuestros jóvenes. Queremos levantarlos delante de ti, Señor, suplicándote que tú tengas cuidado de ellos. Señor, que tú puedas guiarles para que puedan mantenerse en tus caminos y que los adultos, Señor, aquellos que ya estamos mayores, podamos ser inspiración y ejemplo para sus vidas. Yo te suplico, Señor, que los guardes de todo mal, que los puedas ayudar para entender las verdades de tu palabra, Señor, y que se mantengan con la convicción puesta en ti. Te suplico por ellos, Señor. Te suplico que les ayudes en su caminar, que se mantengan sabiendo que tú vas con ellos y que estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Señor, bendice sus vidas y ayúdales a madurar en ti, Señor, y a encontrar en ti siempre la respuesta que buscan. Te damos las gracias, Señor, por esta nueva generación de próximos líderes, de próximos diáconos, de próximos pastores incluso, Señor, que esperamos también puedan tomar en algún momento la responsabilidad de seguir guiando a esta congregación en algún momento también. Señor, te bendecimos y ponemos en tus manos esta petición y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, el mensaje de esta mañana se llama una piedad bien definida. ¿Pero qué es la piedad? Y yo creo que me voy a saltar un par de láminas para quizás comenzar con este concepto. ¿Qué es la piedad? Bueno, definamos la piedad. La piedad es una virtud inspirada por el amor a Dios, tierna devoción a las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y compasión. Es lo que dice la RAE, la definición de la Real Academia Española es esa. Pero por otro lado, si nos vamos y nos ponemos en un plano más espiritual, la piedad se refiere no solo a actos de caridad hacia otras personas, sino a la consagración y devoción del hombre o que el hombre debe tener a Dios. Consagración y devoción que el hombre debe tener a Dios, junto con la santa conducta que brota de su entrega al Señor. Quiere decir que cuando hablamos de piedad, no solamente estamos hablando de actos de bondad de una persona hacia otra, sino que estamos hablando de corazones comprometidos con el Señor. Estamos hablando de corazones que en Cristo han encontrado el sustento, han encontrado la salvación, han encontrado en Él pues el camino para poderse guiar en el caminar de esta vida, ¿verdad? Entonces, por eso mismo creo que es importante este mensaje y este tema para nosotros, una piedad bien definida. Y quiero comenzar conociendo la piedad. Ya vimos la definición como muy genérica, ¿verdad? Pero si vamos a la Biblia y si le pido que por favor busque ahí en Timoteo, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al 16. Pues vamos a leer estos primeros versículos para ir entrando ya en el tema. ¿Quiénes son padres? ¿Quiénes son padres aquí entre nosotros? Levanten la mano. ¿Quiénes son padres? Obviamente todos somos hijos, ¿verdad? Pero no todos somos padres. Y yo creo que a continuación, durante los próximos minutos, usted se va a identificar con uno de dos personajes. O se identifica con el padre o se identifica con el hijo. Hay un padre aquí que no es necesariamente un padre de sangre, pero sí un padre en espíritu, que le está hablando de una manera muy amorosa a su hijo en la fe y le está dando no solamente consejos, sino también advertencias. Aquí estábamos viendo a Keren entrevistando a su papá, ¿verdad? Y su papá le daba algunos consejos y estaba dándole también a través de su testimonio un ejemplo vivo que Keren no solamente ve en este espacio de entrevista que hubo, ¿verdad? Sino que es un ejemplo que Erwin, así como todos ustedes padres, han dado a sus hijos desde que nacieron.
desde que les chinearon por primera vez. Y yo creo que muchos traerán a su mente en este momento el recuerdo de cuando cargaron a sus hijos por primera vez. Dicen que el corazón de un padre se derrite de amor cuando ven por primera vez a sus hijos y los tienen en sus brazos. Bueno, pues yo creo que el corazón de Pablo se derretía de amor al momento de hablarle con esta pasión a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe. Y entonces dice la Biblia en el versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Mire, para empezar, en estas palabras vemos a un padre que anhela la presencia de su hijo, a un padre que anhela relación con su hijo. Y creo que podemos también tomar esto como ejemplo para recordar el anhelo que Dios tiene de tener relación con nosotros. Pablo habla con sumo cariño, con un amor profundo al corazón de Timoteo. Yo creo que Dios todos los días quiere también hablar a nuestro corazón con ese mismo empeño, con ese mismo anhelo, con ese mismo amor. El problema es que a veces nosotros no prestamos nuestros oídos para escucharle, no prestamos nuestro interés para buscarle. Dice en el versículo 15, y sigue diciendo, ¿verdad? Pablo en esta introducción instruyendo a Timoteo y diciéndole: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y aquí otro elemento, además de ese amor de un padre al hijo, la recomendación de que valore la casa de Dios. Y dice: cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Estas palabras son bien profundas, porque está diciendo que la iglesia, la casa de Dios, esta comunidad de fe que tenemos y que nos abraza, hermanos, es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad sabemos que es Cristo, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Una columna es algo que sostiene. Una columna es algo que fortalece una edificación. Y un baluarte es parte de una edificación. ¿Se acuerdan que en la antigüedad casi todas las ciudades importantes eran amuralladas? Y en medio de las murallas, o en algunos puntos específicos de las murallas, se construían unos baluartes, que eran unas estructuras esquinadas, de manera que desde ahí los vigías pudieran ver desde cualquier punto dónde es que venía el peligro o el riesgo de algún enemigo que quisiera atacarles. Entonces, dos cosas. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en estas palabras es: Timoteo, recuerda que la iglesia te sostiene, pero también te guarda. La iglesia es tu seguridad. La iglesia es seguridad para vos y para tu familia, Timoteo. Y por lo mismo es importante que no la perdas de vista. Porque en ocasiones, hermanos, pensamos venir a la iglesia solo a cumplir. En ocasiones pensamos en venir a la iglesia los domingos solo porque tenemos que hacerlo. Pero eso es más profundo. Lo que el padre le está diciendo a su hijo es: la iglesia te sostiene y te defiende. En la iglesia encontrás la seguridad que Dios te puede dar. No te apartes de ahí, Timoteo. No te apartes de ahí, porque ahí vas a encontrar eso y mucho más. Pero imagínense solamente esos dos aspectos, de muchos otros que seguramente usted va a encontrar en la palabra de Dios al momento de escudriñar las escrituras. Pero el padre se asegura de que su hijo recuerde estas palabras, recuerde estos aspectos que son fundamentales para el crecimiento y para el desarrollo de ese hijo que él ha estado cuidando con ese amor del que hablamos al principio. Y luego dice, fíjense, luego dice el versículo 16: e indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Veíamos en la definición anterior, ¿verdad? Que la piedad es la consagración y devoción que el hombre debe a Dios. Pero hermanos, eso no se genera de manera automática. Eso no es generado de manera automática. Eso lo genera la presencia de Dios misma en el corazón humano. Porque lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo su hijo, le está diciendo: el misterio de la piedad es este. La manera como realmente en tu corazón puede mantenerse ese deseo de buscar a Dios y de hacerlo con esa convicción, es que recuerdes que la clave de todo es Jesucristo. Y le dice: Dios fue manifestado en carne, haciendo referencia a Jesús. Su nacimiento, siendo el Dios, se hizo frágil como un bebé naciendo en el pesebre, ¿verdad? Y dice: justificado en el Espíritu, hablando de su resurrección, hablando de que sí fue crucificado y murió, pero que también fue justificado y resucitó de entre los muertos. Luego dice: visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Y también está haciendo una especie de binomio, ¿verdad? Nuevamente en esta porción que según los estudiosos de las Escrituras es una referencia a un poema de aquellos tiempos, ¿verdad? O pudo haber sido una canción. Y entonces dice: visto de los ángeles y predicado a los gentiles. Hablando de este mismo Dios que se hizo como uno de nosotros a través de Jesús, y dice que fue visto de los ángeles. ¿Recuerdan ustedes que en la anunciación fue un ángel quien le comunicó a María que iba a concebir al Salvador? Fue un ángel también el que le anunció a los pastores que el Rey de Reyes había nacido en Belén. Y fueron testigos, ¿verdad? Estos seres espirituales fueron testigos de todo lo que Dios estaba haciendo en favor de la salvación de la humanidad. Y qué increíble, ¿verdad? Porque está diciendo Pablo: recuerda Timoteo, que esto es más grande de lo que te puedas imaginar. Estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Creador del cosmos. Estamos hablando de Jesucristo, Dios mismo hecho hombre. Y eso es algo impresionante. Y además dice: visto de los ángeles, o sea, lo pone bien arriba, pero predicado a los gentiles. Y desde lo más alto que pueda estar, luego lo enfoca al mensaje que llega a las personas más humildes, no al pueblo de Dios, sino a los gentiles, a los que no tenían en ese momento ninguna oportunidad porque no eran de los elegidos de Dios. Pero el Señor, por su gracia, eligió también a los gentiles para que también su gracia nos alcanzara a nosotros. Imagínense, para que nos alcanzara a nosotros también, que no teníamos manera, ¿verdad? Y el Señor nos alcanzó a través de Jesús, por medio de hacerse como nosotros. Y dice: creído en el mundo. Me impresiona también todo esto porque Pablo tenía la conciencia de un mensaje global en aquellos días. Pablo tenía ya la conciencia de un mensaje de las buenas nuevas de salvación que iba a llegar no solamente a los pueblos y a las ciudades en la periferia. Estaba hablando de un mensaje a nivel global en aquellos días. Ahora nosotros hablamos de esta cultura globalizada que tenemos, ¿verdad? Y para nosotros es tan normal, pero en aquellos días no. Pensar en un Dios que era capaz de llegar al mundo entero con este mensaje de salvación, de verdad que es algo impresionante. Pero Dios ya le había revelado a Pablo este entendimiento de que este mensaje iba a cautivar al mundo entero, creído en el mundo y recibido arriba en gloria, en la ascensión, ¿verdad? Impresionante. Y entonces en estas frases, en estas 6 frases, Pablo le recuerda a Timoteo la clave, el misterio de la piedad. No, Timoteo, no se trata solamente de las buenas obras, de ser buena gente, de recibir el mensaje y creerlo, pero vivir como si nada. No, se trata de que enfoques tu mirada y tu relación con este Dios vivo del que Pablo mismo le estaba testificando.
y del que obviamente ya le había hablado, ¿verdad? Timoteo en ese punto ya era líder, ya era pastor de la iglesia de Éfeso. Y entonces es impresionante y de verdad creo que Timoteo estaba en un proceso de entrenamiento, como Rocky. Estaba en un proceso de entrenamiento en el que obviamente estaba en un nivel peso pluma, probablemente. Jóvenes, no estoy hablando de ningún cantante, jóvenes, así que si menciono peso pluma no piensen en otra cosa. Estoy hablando de un boxeador, ¿verdad? Que la parte de la manera como se clasifican los boxeadores, peso pluma, ¿verdad? Son los que están como más bajo en el nivel o en el peso, pues, al momento de la competencia. Pero Timoteo era quizás tipo peso pluma, ¿verdad? Entonces todavía le faltaba mucho, pero estaba en el proceso. Y creo que Rocky, la historia, si ustedes la recuerdan, ¿verdad? Más de algunos seguramente ya vio la película y la ha visto un montón de veces. La historia habla de un boxeador que está en ese proceso, ¿verdad? De poder llegar a los niveles más altos y poder boxear con los más grandes, ¿verdad? Y ponerse a la par de aquellos que tenían el cinturón y que eran los campeones. Y entonces en la historia comienza a entrenar y hay una escena que es una de las más emblemáticas, donde Rocky corre y sube las 76 gradas, imagínese usted, 76 gradas del Museo de Arte Moderno allá en Filadelfia. Y yo no sé, me pongo a pensar que si yo solo al subir a estas 3 gradas ya me cansé, solo al subir a estas 3 gradas ya venía que no podía. Imagínense este personaje subiendo, pero no por pasitos, o sea, corriendo estas 76 gradas para llegar a la cima. Y entonces al final se ve en la película, en esa secuencia, al personaje que llega a la cima y levanta las manos en señal de victoria, ¿verdad? Que logró un paso de todo lo que se había propuesto. Hermanos, yo creo que todos estamos en ese proceso. Como Timoteo, estaba en un proceso de crecimiento, de desarrollo espiritual. Pero Pablo le dice, no se te olvide que en medio de todo, el misterio de la piedad, la clave de mantener tu corazón enfocado en Dios es Jesucristo. Es en Cristo en quien debes poner tu mirada siempre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay otro por el cual podamos llegar al Padre, sino únicamente a través de Él. Es solamente a través de Jesús como te podés mantener firme y podés llevar a otros para que se mantengan firmes en su caminar con su mirada puesta en las cosas de arriba. Como Rocky, ¿verdad? Curioso porque si hablamos de Timoteo es un nombre propio masculino de origen griego en su variante en español y deriva del nombre Timaos Theos, que significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Interesante. El nombre Timoteo significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Entonces, yo creo, hermanos, que cuando Pablo le habla a Timoteo tenía una clara conciencia de qué significaba la piedad. En Hechos capítulo 16, versículo 1 le dice, la Biblia describe y dice, Pablo llegó a Derbe y a Listra, donde encontró a un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y un padre griego. Timoteo era parte de una familia disfuncional. Su mamá judía, creyente, y su papá griego, que probablemente no creció con él. Vivió con la referencia y con la educación que mamá y la abuela también, porque más adelante lo dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo le hace memoria a Timoteo que él tiene una fe que ha sido heredada por su madre y por su abuela, pero que también está seguro que esa fe ahora también descansa en su corazón. Este Timoteo seguramente había experimentado en carne propia la piedad, porque había conocido a Jesús en momentos seguramente difíciles, complicados. Es que ser creyente en aquel entonces era otra cosa, ¿verdad? Ser creyente en aquel entonces era arriesgar incluso la vida, y Timoteo estuvo dispuesto a hacerlo, a pesar de que culturalmente tenía también la propuesta, tenía también la tentación de irse por el lado griego de su familia, ¿verdad? Pero se mantuvo con su fe puesta en Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 2 dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe, le escribe Pablo y le dice estas palabras: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y nuestro Señor, y de Cristo Jesús nuestro Señor. Pero me encanta la manera como Pablo habla a este discípulo. ¿Qué es un discípulo? Claro, es alguien a quien Pablo le está enseñando las generalidades de la fe, pero le dice verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Pablo estaba consciente que Timoteo tenía otra manera de ver las cosas, que era para él también alguien muy especial, porque se había involucrado no solamente para enseñarle, sino también lo había adoptado en su corazón como hijo, para poderlo orientar y darle lo necesario para que él pudiera, no solamente en la parte personal, sino en el ministerio, pudiera también crecer y desarrollarse y poder guiar a otros a que pudieran conocer a Jesús. Y miren, podemos decir entonces, y si usted se identifica con Timoteo, podríamos decir: yo soy Timoteo. Yo soy Timoteo porque si se recuerda el significado del nombre, aquel que siente amor y adoración a Dios, yo quiero ser Timoteo. Veíamos con los jóvenes hace algunos meses una historia también de la Biblia en el Antiguo Testamento, del profeta Jeremías. Y decíamos: yo soy Jeremías, porque Jeremías significa Dios ha inspirado. Y decía: yo soy Jeremías, porque Dios ha inspirado a través de mi vida a esta generación, y esa debería ser nuestra tarea de siempre. Inspirar a esta generación y a inspirar a todos los que nos rodean con el propósito de que vengan a Jesús. Timoteo es un caso más contemporáneo, más reciente en el Nuevo Testamento, pero al final podemos decir: yo soy Timoteo, yo quiero ser como Timoteo, yo anhelo también ser inspiración para otros en esta generación, para que vengan a Jesús y a través de la piedad que genera la presencia de Cristo en mi vida, puedan muchos más conocer a aquel que me ha salvado, conocer a aquel que me ha transformado. Ahora, pero no solo eso, es importante examinar la piedad, porque si bien es cierto, Pablo le dice a Timoteo: es importante esto de la piedad, conoce la piedad, pero también examina la piedad. Dice, si nos vamos al versículo 6, ahí en 1 Timoteo 3:14, ahí usted lo tiene. Versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido en las palabras de la fe, de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Eso es lo que dice, aquí lo enfatiza en esta frase, ¿verdad? Desecha las fábulas profanas y de viejas. Apártate de todo eso. Yo no sé si quizás trasladamos la historia de Pablo y Timoteo a este momento de la historia, a este momento en el que vivimos,
probablemente las palabras de Pablo serían diferentes. Pablo tal vez le diría a Timoteo, desecha los contenidos que ves en las redes sociales. Desecha la información que en ocasiones encontrás a través de la web. Desecha los contenidos que estás viendo a través de las series y las maratones que te echas a través de Netflix. Desecha esas cosas porque no traen nada de provecho para ti. Pero obviamente en ese sentido hay que ser selectivos, hermanos. Yo no estoy diciendo todo lo que ustedes ven en las redes o todo lo que vemos a través de las plataformas, todo es malo. No, pero creo que el consejo aquí para Timoteo es ser selectivo. Porque en ocasiones vemos en las redes sociales y viendo algún reel, encontramos 3 pasos para superar la ansiedad. Qué chivo, entonces uno ya le pone como más atención, ¿verdad? Y entonces uno ve por lo general a un muchacho tal vez bien dinámico hablando acerca de eso, o a una muchacha, ¿verdad? Tal vez ahí atractiva y también hablando acerca de esos temas. Y entonces llama la atención y de repente uno escucha la información y dice, puede ser, es cierto. O tal vez el tema es 5 pasos para encontrar la paz interior. Y lo mismo, ¿verdad? Está interesante. Y entonces uno le pone atención al reel y bueno, es un buen mensaje. O claves para ser un buen líder, ¿verdad? Y entonces todos estos mensajes, al final usted dice, es algo que me edifica. Pues no sé si le edifica, porque si estos mensajes no tienen a Cristo, entonces no tienen ningún sentido. Si usted quiere deshacerse de la ansiedad, busque a Jesús, porque en Él va a encontrar la paz. Si usted quiere encontrar paz interior, en Él tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No necesita ir a un reel o encontrar consejos de otra gente, porque en la palabra encuentra el consejo que usted necesita. Si usted quiere las claves para ser un buen líder, lea los evangelios, conozca a Jesús. Y mire cómo Jesús fue un líder impresionante, que aún aquellos que no son creyentes toman a Jesús de referencia y sus enseñanzas en el liderazgo, ¿verdad? Para poder dar lecciones de liderazgo. Pero el problema es que se quedan con el mensaje, pero no reciben a la persona. Y entonces ahí no funciona, ¿verdad? O estás conmigo o estás contra mí. En el caso de Cristo, se trata de estar con Él y de recibirlo en nuestro corazón, no solamente recibir las enseñanzas, ¿verdad? Y ya. Entonces, creo que eso es importante y es que la advertencia iba en función de las fábulas, dice. Las fábulas profanas y de viejas. En la antigüedad, acuérdense ustedes que no existían los celulares. En la antigüedad, acuérdense ustedes que no existían esos reels, ¿verdad? Entonces la gente de alguna manera se entretenía escuchando esos cuentos, escuchando esas historias de una tortuguita que competía con una liebre, ¿verdad? Y entonces al final el mensaje tenía una moraleja. Y entonces me imagino que en aquel entonces como pues ahora, ¿verdad? Este tipo de mensajes se reciben con agrado porque son mensajes bien bonitos. Pero le falta el factor más importante, el factor de la piedad, el misterio de la piedad, que tiene que ver con la persona de Jesús. Si no tiene a Cristo no sirve. De verdad, si no tiene a Cristo no funciona. Necesita este mensaje enfocarme a Jesús y a la palabra de Dios y a la verdad de Dios a través de su palabra para que el asunto funcione y de verdad sea una palabra de vida para mí. De lo contrario es una buena reflexión, pero hasta ahí. Y bueno, seguimos. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Si van conmigo una página después, unas 2 paginitas después. No solamente la advertencia de tener cuidado de las fábulas profanas y de viejas, que por cierto, hablando acerca de las fábulas de viejas, es también esta idea de estos
de estas historias que se iban pasando de generación en generación y que los ancianos a veces les contaban a sus hijos y los hijos a sus nietos para que creyeran en algún principio, ¿verdad? O en alguna cuestión. Entonces, como los papás que yo no sé a usted si le pasó, pero los papás decían, si andas descalzo te va a pasar algo. Siempre los papás tenían una manera como de convencerlo a uno para hacer lo que ellos querían, aunque no necesariamente lo que decían era verdad. Entonces, si no te comes las verduras, va a venir el Señor, el Señor de la basura y te va a llevar. Ahí estaba uno comiéndosela, porque le ponían ahí cierto tipo de miedo, ¿verdad? De temor, para que uno hiciera las cosas, porque de lo contrario nos iba a pasar tal cosa. Entonces, ese tipo de cosas que en algún momento uno las creía como verdaderas, pero que no tenían nada de cierto. Y así le pasaba a la gente de aquel entonces como ahora, solo que ahora están encapsuladas o están envueltas en otro tipo de empaque, ¿verdad? Ahora es un poco diferente. Dice el versículo 2, el versículo 5, estamos en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 5, y dice lo siguiente. Hablando, quizás veamos desde el versículo 1, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán, oigan bien esto, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Quizás cuando leemos la descripción pensamos en algún compañero de trabajo, ¿verdad? Ay, este ha de ser como fulano, dice uno. Ay, este así como lo describe ha de ser mi jefe, ¿verdad? Entonces, no, este quizás ha de ser el profesor de matemáticas, quizás del profesor de matemáticas está hablando. No está hablando de nadie específico, está hablando en términos generales de todos aquellos que viven sin Jesús, de todos aquellos que viven sin Cristo. Pero la advertencia no es solamente, hey, ten cuidado y apártate de ellos, sino también, ten cuidado y no seas como ellos. La advertencia, hermanos, para nosotros es no solamente apartarnos de la gente que nos pueda llevar por el mal camino, es que nosotros no nos convirtamos en aquellos que puedan llevar a otros por el mal camino si nosotros nos perdemos de la verdad de la palabra de Dios. Si nosotros nos perdemos del hecho de que es Cristo la base de la piedad y no las obras y no lo buena gente que podamos ser, sino es Cristo el centro de todo. Así que a esto se evita no solamente las malas compañías, sino evita convertirte tú en una mala compañía. Y seguimos. Punto número 3. Hablando de los consejos de Pablo, un padre que adoptó espiritualmente a Timoteo como hijo. Y dice en el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Mire, le voy a enseñar una foto. Es una foto que me tomé hace algunos años, pero va a haber algunas diferencias. Yo le pido que no juzgue. Una foto que me tomé hace algunos años. En la foto de la izquierda, pues estaba digamos un poquito más entrenado, ¿verdad? Estaba yendo al gimnasio. La de la derecha me la tomé ayer. No, mentira. Esta foto es de un actor que se llama, ¿quién me ayuda? ¿Cómo se llama? Hermanas, ustedes saben. Ay, van a decir que no. Bueno, Gerald Butler, una cosa así. Gerald Butler. Bueno, este actor hace años filmó la película 300, que es la imagen de la foto de la izquierda. Cuando grabó 300, obviamente el personaje demandaba
un cuerpo escultural como el que ahí tiene, ¿verdad? Pero luego de grabar la película, pues obviamente ya no tenía esa demanda, ya no tenía esa exigencia de poder mantener su cuerpo de esa manera, y entonces seguramente comenzó a comer churritos, comenzó a comer nachos, comenzó a tomar Coca-Cola, y entonces como resultado, pues ahí está. Miren, yo creo que el comentario y el consejo de Pablo a Timoteo fue: Timoteo, mantenete como el de la izquierda y no como el de la derecha. Ejercitate en la piedad, Timoteo, porque si te descuidas de eso, te vas a hacer como el de la derecha y vas a perder el cuerpo espiritual tonificado como estabas cuando te tomamos la foto de la izquierda. Y yo no sé, al ver a Anita, yo vi que cuando venía caminando abrió los ojos. ¿Qué pasó ahí, Fernando? Bueno, la verdad es que con uno de los dos usted se tiene que identificar espiritualmente, ¿verdad? ¿Cuál de los dos somos? Si nos ponemos a pensar en nuestro ejercicio con respecto a la piedad, ¿somos como el de la derecha o somos como el de la izquierda? Mire lo que dice ahí la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 13 al 14. Entre tanto que voy, dice, y eso está más adelante, ¿verdad? Entre tanto que voy, le dice el Padre al Hijo, Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es: Timoteo, ya sabes lo que tenés. Ya sabes, Timoteo, en dónde está descansando tu fe. Ya sabes, Timoteo, que sin Cristo la piedad no funciona. Entonces, ocúpate de la lectura. Ejercítate para que eso se mantenga y tengas siempre ese espíritu tonificado. La lectura de la palabra es clave, hermanos, porque si nosotros nos descuidamos de eso, entonces nos vamos a hacer como el de la derecha y después vamos a decir: ay, yo no sé por qué no entiendo. Yo no sé por qué estoy tan desanimado. Por lo mismo, porque estamos comiendo chatarra y no nos estamos alimentando de la verdad. Porque estamos consumiendo chatarra y no estamos alimentándonos con el pan de vida. La exhortación dice: ocúpate de la lectura. La exhortación, es decir, anima a otros para que también lo hagan. Y la enseñanza. ¿Qué tanto lo estamos haciendo nosotros? ¿Qué tanto usted y yo, hermanos, nos estamos ocupando de estas cosas? Que si es un padre el que aconseja a su hijo para que se enfoque en esto, yo creo que es un mensaje que nosotros también deberíamos adoptar. Ocúpese en la lectura. Ocúpese en animar a otros también para que lo hagan. Y hermanos, enseñen lo que Dios ya les enseñó para que otros también no pierdan el camino. Para que otros también sigan con la mirada puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice después: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Había ya una responsabilidad delegada a Timoteo. Y le dice Pablo: no descuides ese don. No descuides lo que ya se te dio y ponerlo en práctica. Porque de lo contrario pasa lo que le pasó al actor, ¿verdad? En ocasiones nos sentimos muy bien tonificados espiritualmente, pero nos descuidamos y nuestro espíritu se hace flácido. Y no tenemos la condición de ayudar a otros porque ni siquiera nos podemos ayudar a nosotros mismos. Dice el versículo 15, y se los leo, ahí mismo estamos en Timoteo 4, al final dice el versículo 15, ocúpate de estas cosas, dice, permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea manifiesto en todos o a todos. Y dice en el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Hermanos, sin duda es así. Aunque el Espíritu Santo produce el deseo de piedad, el progreso de la piedad no es automático. Después de todo, Dios ordena, entrénate para la piedad. El Espíritu nos motiva y nos capacita para entrenarnos a nosotros mismos, pero Él no hace el entrenamiento por nosotros. Con eso termino, hermanos. Cierren sus ojos y oremos juntos. Hable con el Señor. Hable con el Señor. Tal vez algo de lo que compartimos en este mensaje quedó en su corazón. Hable con el Señor. Pídale ayuda si le necesita. Pídale consuelo si le necesita. Pídale paz si le necesita. Pero recuerde que esto también depende de un entrenamiento constante para que nuestras vidas estén enfocadas en Cristo y que eso derive esa piedad en el sentido de nuestras vidas comprometidas a la voluntad de Dios, de nuestras vidas enfocadas a hacer la voluntad de Dios. Hable con el Señor, y mientras usted lo hace, yo quiero hablar con aquellos que están aquí por primera vez. Todo esto que hemos hablado tiene sentido únicamente cuando vemos la persona de Jesucristo, reconociendo que es Cristo el Señor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta época del año estamos hablando mucho de la Navidad, pero esa Navidad, esa celebración tiene sentido solamente recordando que es Jesucristo el que nació, siendo Dios, nació como un bebé en ese pesebre, pero que también dio su vida por nosotros en la cruz, para que usted el día de hoy tenga la oportunidad de ser salvo. Yo quiero preguntarle a usted, ¿quiere usted el día de hoy entregarle su corazón al Señor? Permítame solamente ver su mano levantada. Levante su mano en señal de que usted tiene interés en entregarle su corazón a Cristo, y permítame orar por usted. Si usted el día de hoy quiere decirle, Señor, yo te necesito, Señor. Veo tu mano levantada, ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que el día de hoy quiere entregarle su corazón a Jesús y decirle, a partir de hoy, Señor, mi vida te la entrego por completo a ti? Levante su mano, solo permítame orar por usted. Si no, hable con el Señor, y este mensaje que ha quedado en su corazón, tómelo a bien para que usted pueda, a partir de hoy, empezar una nueva vida. Señor, yo te doy las gracias. Te doy las gracias por este joven que el día de hoy ha levantado su mano en señal de recibirte en su corazón. Yo te suplico que a partir de hoy tú le muestres el camino que debe andar a través de tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, el que se convierta en el centro de su vida, y que esta iglesia, Señor, si tú lo tienes a bien, le ayude a poder crecer y desarrollarse en la fe, Señor. Te doy las gracias por la salvación que ha llegado a la vida de este joven el día de hoy. Seguramente hay celebración en el cielo, como lo sabemos, Señor, por un pecador que se arrepiente. Te bendigo, Señor, por la vida de este joven y por esta iglesia, Señor. Gracias por los jóvenes de esta congregación. Te bendecimos y en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.